penicilinas, vancomicina, vancomicina, penicilinas B, las penicilinas y las beta-lactamasas, las cefalosporinas y los carbapenemas. No va a alcanzar para eso, no va a alcanzar para ver todos los grupos, pero si les hago una pregunta, deben saber los grupos. Luego vamos a tener a los que van a actuar a nivel del DNA mexilasa. Acá tenemos las quinolonas y la nuglosina. Luego vamos a tener los que van a alterar el metabolismo del ácido fólico. Acá tenemos el quinotropin y el sulfonamida. Luego, los que van a actuar a nivel del ribosoma. Los que actúan a nivel del ribosoma, lo que van a inhibir es la síntesis de las proteínas. Ahí tenemos los que actúan a nivel del 50 al 30S. A nivel del 50S tenemos la eritromicina, clorfenicol, tinamicina, lincomicina. Y los que van a actuar a nivel del 30S tenemos las tetracinas, amicina, estreptomicina, gentamicina. Todos son estos aminoglucósidos. Luego tenemos los que van a actuar a nivel del RNA polimerasa dependiente del DNA, la rifampicina. Muy bien. Entonces vamos a empezar con los fármacos beta-lactámicos. Los fármacos beta-lactámicos son un grupo muy amplio y muy usado que vamos a usar frecuentemente en diferentes. Este es el propósito de la sesión. Vamos a pasar rápido esto. Esto ya lo hemos visto. Muy bien. En general, los antibióticos podemos clasificar de diferentes formas, ¿no? Si lo vamos a clasificar de acuerdo a según su efecto, o sea, el efecto que tienen en la bacteria, van a ser bacteriostáticos o van a ser bactericidas. Bacteriostáticos es aquellos que van a inhibir el crecimiento de la bacteria para que nuestro sistema inmunológico lo pueda controlar y finalmente lo pueda destruir a nacer. El bactericida, como dice su nombre, lo que va a provocar es la lisis de las bacterias. Ahora, hay antibióticos que, según la dosis que usamos, pueden actuar como bacteriostáticos o bactericidas. Y hay antibióticos en los cuales separados son bacteriostáticos y juntos son bactericidas, ¿no? Como el quimiotrofil, el sulfonametoxazol, el famoso bacterio que tenemos, por separado son bacteriostáticos, pero juntos son bactericidas. Luego podemos clasificar según su espectro antibacteriano. Según su espectro bacteriano se refiere a cuántas clases de bacterias afecta el antibiótico. Entonces, cuando a veces es dirigido a un solo tipo de bacterias, como por ejemplo pueden ser los estafilococos, entonces es un espectro reducido, porque solo va a afectar a ese tipo de bacterias, y a los demás no lo va a hacer. El espectro ampliado o espectro intermedio es el que va a afectar a más grupos de bacterias, y el espectro amplio es el que puede afectar a grandes grupos de bacterias, como pueden ser gram positivos y anaerobios, gram negativos. Entonces depende de la acción que tenga en diferentes grupos. Según el mecanismo de acción, ya hemos visto todos en la gráfica, ese es el mecanismo de acción. Esta es una imagen que está en el libro de Guttmann, ¿no es cierto?, donde nos muestra la estructura de la pared y la membrana de un gram positivo y de un gram negativo. Para el efecto que vamos a ver primero a los beta-lactámicos, es importante porque ellos lo que van a inhibir es la formación de la pared celular. ¿Okay? Van a inhibir la pared celular y por lo tanto, entonces la célula va a entrar en, a la hora de dividirse, va a entrar en. ¿Cuál es la gran diferencia? Y la gran diferencia es, ¿no es cierto?, la presencia de peptidoglicano en el gram positivo y en el gram negativo. En el gram positivo tenemos una membrana, una pared muy grande de peptidoglicano, y en cambio en los gram positivos tenemos una estructura de peptidoglicano que solamente es pequeña, que está entre las dos membranas, la externa y la interna. Cuando ustedes leen el libro de Guttmann, si quieren leer más de eso, él hace la comparación para ver la magnitud o el tamaño de esta pared. Dice que si vemos
la estructura de la capa de peptidoglicano, si comparamos entre los dos, es como si el gran negativo fuera una casa de un piso. Y la pared de peptidoglicano del gran positivo es como si fuera un edificio de 70 pisos. Entonces, es grande la estructura. Entonces, dentro de los inhibidores de la síntesis de pared celular tenemos los beta-lactámicos, los glucopéptidos como la vancomicina, picotlamina, la fosfomicina, vasopresina, ciclosamina. Vamos a ocuparnos de los beta-lactámicos. Entonces, los antibióticos beta-lactámicos se les llama así porque todos en su estructura comparten un anillo beta-lactámico, que es el beta, todos, por eso es el nombre. Entonces, en este grupo tenemos, en el grupo tenemos tres tipos de antibióticos. Tenemos las penicilinas, las cefalosporinas, los carbapenems y los monobactámicos. Si queremos de repente escalonarlo en potencia, cuando se usa, por ejemplo, dentro de un hospital, no, porque los demás no vamos a usar en consultas externos, sino en pacientes hospitalizados. Entonces, en potencias, bueno, primero abajo estarían las penicilinas, luego verían las cefalosporinas, luego vendrían las carbapenems. Y esa es la manera como se escalona el tratamiento. En una infección nosocomial, empezamos siempre con un antibiótico que siempre un antibiótico debe tratar de cubrir a gram negativos, especialmente a las pseudomonas virtuosas cuando es una infección intrahospitalaria, ¿no? Porque eso puede estar presente en infección. Entonces empezamos puedes empezar, en los hospitales ya no empezamos con penicilinas para que cubran pseudomonas, ¿no? Porque la potencia no es mucha. Empezamos con cefalosporinas que cubran pseudomonas, lo vamos a ver, y luego los carbapenems, que es de más potencia, usamos cuando ya el paciente clínicamente no está respondiendo, por ejemplo, a una cefalosporina. Muy bien, luego tenemos los inhibidores de la beta-lactamasa. Esto propiamente no es del grupo de los beta-lactámicos. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Con el tiempo, el abuso y el uso de las penicilinas ha hecho que se formen enzimas que van a degradar las penicilinas. Entonces han perdido su potencia. Pero el antibiótico tiene un mecanismo de acción muy bueno. Entonces, como la enzima esta es la que va a degradar el antibiótico, entonces, ¿qué hacemos? Inhibimos esta enzima. Y eso se llaman los inhibidores de beta-lactamasa. Inhibimos la enzima, no se degrada el antibiótico y va a llegar a su lugar de acción. Esa es vamos a ver las combinaciones más adelante. Muy bien. Entonces, bueno, ya les dije que todos computan un anillo beta-lactámico, ¿no? Y estos son los diferentes grupos. Esto es, no vamos a entrar en detalle, esta es la estructura molecular de los beta-lactámicos. Y sí, lo importante es que hay otra imagen, pero bueno. La estructura central de los beta-lactámicos. Vemos acá el anillo beta-lactámico. Y estos son los lugares donde van a actuar las enzimas que los van a degradar, especialmente a las penicilinas. Hay un sitio de acción de la amidasa, ¿no? Y hay un sitio de acción de la penicilinasa. Más adelante vamos a ver. Entonces, su núcleo químico es un ácido 6 amino penicilánico. Los componentes va a ser un anillo de tiazolidina, que es un anillo beta-lactámico, un grupo amino y la cadena laterales que va a cambiar de acuerdo al tipo de antibiótico que tenemos. Entonces, el mecanismo de acción es la inhibición de la síntesis de la pared celular de la bacteria, ¿no? La síntesis de la pared celular tiene tres etapas. La primera etapa y la segunda etapa son intracelulares, y la tercera etapa, que es la transpeptidación, que es donde va a actuar los antibióticos, va a inhibir la transpeptidasa, que es la que se encarga de acoplar las moléculas, ¿no? Y va a haber una activación del sistema autolítico endógeno bacteriano. Muy bien. Entonces, decíamos
que las amilasas actúan a este nivel y van a inactivar a las penicilinas. Lo que se va a formar es un ácido 6-aminopenisilínico que no tiene ninguna actividad. Las penicilinasas van a actuar a este nivel rompiendo la unión entre el carbono y el nitrógeno en el anillo beta-lactámico. Hecho esto, se va a producir los ácidos peniciloicos que tampoco tienen actividad antibacteriana. Y así es como estas enzimas inhiben. Ahora, si bien es cierto, no hay una clasificación por generaciones, ¿no? Así estricta en las penicilinas, como si lo hay en las cefalosporinas, por ejemplo, y como lo hay, por ejemplo, en las quinolonas también. Pero bueno, esta es la clasificación, es una clasificación bien extensa. Bueno, primero están las penicilinas naturales que se consideran como los de primera generación. Acá tenemos las penicilinas ácido sensibles y las penicilinas ácido resistentes. Las penicilinas ácido sensibles, bueno, todas se dan por vía parenteral, ¿no? Porque son ácidos sensibles. Y acá tenemos las de acción rápida y las de acción lenta y de concentraciones más prolongadas que tienen estos una cinética de orden 0. Entonces, las penicilinas rápidas tenemos la penicilina G cristalina, G sódica, penicilina G potásica. La penicilina que usamos frecuentemente en hospitalización y que probablemente ustedes cuando sean médicos serumistas o generales, lo que van a tener a la mano, igual que en los hospitales tenemos la penicilina G sódica. Esa es para dar, eso tiene cinética de absorción de orden 1, porque hay que dar dosis repetidas. La penicilina gisólica o la ampicilina, que lo vamos a ver si tenemos por vía endovenosa, es un antibiótico que si ustedes llegan a un centro médico, no a una posta, porque una posta no ha de hecho. Si ustedes llegan a un centro médico, probablemente en el centro médico se va a atender partos, probablemente, ¿no es cierto? Si se atienden partos, ustedes van a recibir al niño, porque ustedes son los médicos. La obstetra se encarga de atender el parto. Y cuando la obstetra no esperen, ustedes van a atender el parto, como a mí me ha ocurrido, ¿no es cierto? Ahí yo aprendí a atender partos. Así que cuando estén en su internado, métanse a atender partos. ¿Ya? Y cuando estén también en el internado, cuando raten por neonato, vayan y reciban al niño y vean cómo lo que se evalúa en ellos es el ADGAR. O sea, eso nos va a dar el grado de sufrimiento fetal. Un niño que viene con sufrimiento fetal tiene que retener antibiótico. ¿Sí? Bien, en un centro médico le vas a tener que dar tu cosa, penicilina G sódica que está a la mano, según el peso le das la dosis al niño, y por lo general, o ampicilina, y por lo general eso tiene que ir con otro antibiótico que tiene que cubrir los gram negativos. Y eso a la mano lo que van a tener son los aminoglucósidos, la gentamicina o la amilopecina. ¿Okay? Eso es la vida. Luego tenemos los de acción lenta, las que se absorben más lentamente. Y acá hay tres, que son la penicilina G procaínica, la clemizol y la benzaquínica. ¿Cuál es lo que más usamos? La procaínica y la benzaquínica. La procaínica podemos lo damos por vía intramuscular y también la benzaquínica. Entonces son los depósitos. Las procaínicas damos intramuscular. Cuando ustedes tengan pacientes en el consultorio, probablemente tengan como una infección respiratoria que amerite tratamiento antibiótico. Y si eso no, estoy hablando no de un hospital. Ustedes primero van a ir a hacer serum y después, probablemente todos ingresen, espero que todos ingresen inmediatamente a hacer su especialidad, pero a veces algunos nos quedamos unos años haciendo de médicos generales. Entonces, ahí van a tener que atender a los pacientes. Si tú tienes solamente tratamiento ambulatorio, si tienes hospitalización, pero no amerita que el paciente esté hospitalizado, pero su proceso está aumentando y necesitas antibiótico por vía parenteral, usas esto.
es de vía respiratoria alta, ¿no es cierto? Si pones eso, la dosis es un intramuscular cada 24 horas. Le puedes dar por 3 días seguidos, luego le evalúas y si está mejorando lo cambias a vía oral y continúas. La benzatínica, esa sí es de más tiempo de absorción, es un de depósito muy grande. Se termina en absorber más o menos en 3 semanas. Y usamos en la sífilis. Luego tenemos las penicilinas ácido resistentes. Entonces, como ya eran ácido resistentes, se podíamos dar por vía oral. Estamos hablando de las penicilinas naturales, ¿no? La penicilina B y la enatina. Después de estas, vinieron las penicilinas resistentes a la penicilinasa, una de las enzimas que degrada. Las penicilinas tenemos las de segunda generación. Acá tenemos meticilina, napsicilina y la isoxazilina o penicilinas. Acá tenemos la cloxacilina, nicloxacilina, oxacilina, flucoxacilina. Estos están casi directamente estos son de espectro, por decir, ¿no? Porque casi vamos a usar solo para infecciones que tengan que ver con estafilococos, como infecciones de la piel, ¿no es cierto? Infecciones de vidas, ¿no? Específicamente para esos seres. Son de un espectro más. Luego tenemos las penicilinas de espectro ampliado. No es de amplio espectro, sino de espectro ampliado, que le podemos hacer también espectro intermedio, ¿no? Aquí tenemos las aminopenicilinas, que son las que de repente ustedes ya han conocido. La ampicilina, la amoxicilina, la etacilina, la campicilina, equicilina y la ciclacilina. ¿Cuál usamos frecuentemente? Estos dos, ¿no? La ampicilina podemos dar tanto tenemos en suspensión, en tabletas y en inyección. Esa es la que van a utilizar también en los niños cuando en los recién nacidos y salen con un ampliado, un sufrimiento total. Entonces estos son de tercera generación, el espectro es un poco más amplio. Luego tenemos también en el mismo grupo del espectro ampliado, pero se conocen las de cuarta generación, son las penicilinas anti-CDD, sensibles a la destrucción por beta-lactamasas. Tenemos las carboxipenicilinas, tenemos la carabicilina, ticastilina, caflucilina, canindacilina y la sulbenicilina. Y también dentro del espectro ampliado, ¿no?, aparecen las de quinta generación. También son las penicilinas antipseudomonas, pero que sensibles a la destrucción de beta-lactamasas y las que se conocen como las ureidopenicilinas, mezocilina, azocilina y piperacilina, ¿no? La piperacilina, acá ven, la piperacilina más el tazobactam se ha convertido en un antibiótico muy potente, que generalmente se usa en pacientes que están en la UCI con una infección cerebral, ¿no? Esto no lo usamos. En los hospitales nivel 3 hay un control estricto del uso de los antibióticos. Desde un determinado tipo de antibiótico para arriba, necesitas autorización de la unidad de infectología. ¿Sí? En el hospital, ¿desde dónde necesitamos autorización? Desde las cefalosporinas antipseudomonas para arriba. Si tú solicitas eso, si tú pides eso, haces una interconsulta para que te autoricen. Ellos vienen y te autorizan, o te pueden decir, no, probar primero con otro antibiótico. Entonces, esto también lo conocen como el pipetazo. Es el tazobactam es un inhibidor de beta-lactamasa. Entonces, lo que lo juntamos, unimos la enzima y va a tener una buena potencia en la penicilina. Y las penicilinas, dentro también de espectro ampliado, tenemos las amidinopenicilinas, o de sexta generación, tenemos la amidinosilina y la pivamidinosilina. ¿Cuáles son las reacciones adversas que pueden producir las penicilinas? Erupciones maculopapulares, erupción urticaria, fiebre, broncoespasmo, vasculitis, enfermedad del suero, dermatitis exfoliativa, anafilaxia, angiedema, anemia hemolítica,
tubular trombocitopénica y síndrome de Fibrosis. Entonces, si nuestro paciente está con broncoespasmo, hace anafilaxia, ¿qué le vamos a dar? Al que me contesta no le voy a quitar un punto. Al que me contesta no le voy a quitar un punto. Sí, le vamos a dar adrenalina, no se olviden, ¿no? Porque está haciendo broncoespasmo y está haciendo hipotensión. Entonces, ¿para qué revertir el cuadro? Otras reacciones adversas: náuseas, vómitos, diarrea, tromboflebitis, convulsiones. Nunca he visto convulsiones, pero con los que he visto es con un tipo de carbapenems, que ya cuando llegue les voy a decir. Aracnoiditis, encefalitis, sobreinfección, colitis pseudomembranosa. Escuchen. La colitis pseudomembranosa, ¿por quién es producido? Microbiología. ¿Quién es producido? ¿Qué? Hay como 40 clostridios. ¿Cuál clostridio? Ah, pues mirando entonces está fácil, ¿ah? Ya, sí, clostridio difícil. Ya. Entonces, escuchen, cuando nosotros usamos un antibiótico de espectro ampliado o de amplio espectro, nos puede aparecer esto. ¿Por qué? Miren, los comensales en el intestino, especialmente en el intestino grueso, son comensales. Es como si tuviéramos, ¿no es cierto? Voy a graficarlo así. Entonces, dentro del colon tenemos diferentes colonias de bacterias, ¿ok? Y son comensales porque entre ellos se controlan su crecimiento, porque compiten por los nutrientes, ¿no es cierto? Entonces no se hacen patógenos. No. Cuando nosotros usamos un antibiótico de amplio espectro, el antibiótico de amplio espectro, ¿qué va a hacer? Va a tener acción, justamente va a destruir aquellas bacterias que son sensibles al antibiótico. Entonces comienza a destruir algunos grupos, ¿no es cierto? Y entonces se pierde el control. O sea, ya no compiten. Y como tu competencia terminó, ¿estos qué hacen? Proliferan. Proliferan y entonces ya no son comensales. No se convierten en infectantes, ¿cierto? Y como ya es una infección, lo primero que se va a traducir, nosotros lo que vamos a hacer, ¿qué cosa es? Que el paciente tenga diarrea. Diarrea. Entonces, si mi paciente está con un antibiótico de espectro ampliado o amplio espectro y me aparece diarrea, lo va a pensar, me está haciendo una colitis pseudomembranosa. Porque lo escribo. Entonces, ¿cuál es la primera acción que vamos a hacer? La primera acción que vamos a hacer es solamente retirar el antibiótico. Retiras el antibiótico y por lo general, en la mayoría, en el gran porcentaje de pacientes, se autolimita y desaparece la diarrea. ¿Okay? Hay un grupo muy pequeño en el cual no va a responder. Va a seguir la diarrea. Entonces ahí usamos antibióticos. El primer antibiótico va a ser el metronidazol. Si el metronidazol no viene el paciente, sigue diarrea, puede ir hasta deshidratado, chocado, puede llegar a la emergencia, ¿no? Ahí usamos la vancomicina, que puede ser también vía oral. Muy bien, entonces voy a ver sobrecarga de sodio, sobrecarga de potasio y hipocalemia. Hay interacciones, reducen su efectividad. El clorantienicol, la tetraciclina, la eritromicina, ¿no? Y los beta-lactámicos. Reducen el efecto de, o sea, las penicilinas reducen el efecto de anticonceptivos orales, ¿cierto? Entonces, si una mujer está usando anticonceptivos orales, una mujer en edad reproductiva debemos preguntarle siempre si está usando anticonceptivos orales o está embarazada, ¿no es cierto? O preguntarle por su última fecha de última regla, ¿no? Porque los medicamentos tienen categoría, recuerden, ¿no es cierto?
Bueno, pero en este caso va a reducir los anticonceptivos orales y por lo tanto puede perder su efectividad. Potencia el efecto de los anticoagulantes. Así que hay que tener cuidado con los pacientes que usamos especialmente warfarin para la anticoagulación. No se recomienda beber refrescos carbonatados o ciertos jugos naturales cuando estamos usando. Usos clínicos. Vamos a usar en infecciones por gérmenes gram positivos, ¿no? Como la bronconeumonía, meningitis neumocócica y las amigdalitis y faringitis que sean bacterianas, ¿no? Porque la mayoría de las infecciones amigdalianas, todo, pues, son virales. Y lo único que necesitamos hacer es controlar los síntomas, no más. Las infecciones por gérmenes gram negativos como la gonorrea, la meningitis, infecciones por pseudomonas, infecciones urinarias, infecciones oculares, infecciones quirúrgicas. Ahora, hay maneras espectroscópicamente de saber si me estoy enfrentando o no a una infección por pseudomonas. Si bien es cierto, cuando empiezas un tratamiento de un paciente que ha adquirido la infección dentro del hospital, tienes que usar un antibiótico que excluye las pseudomonas. Pero puede ser un paciente que, bueno, ha tenido una herida quirúrgica, ¿no? Un operado y es una operación limpia, ¿no? Que no necesita mayor cobertura. Solamente lo que es la profilaxis, nomás, que se apueste de esto. Entonces, podemos distinguir. Miren, si es una infección de, por ejemplo, en herida operatoria por estafilococcus, lo que vamos a ver es un tipo de secreción. Y es una secreción que se llama miel glicérica, o sea, como la miel. Por eso el estafilococcus está metido ahí. Ahora, si nosotros vemos que las gasas están verdes, así, verdes, eso, lo más seguro es que sea pseudomonas. Y eso es muy peligroso. Te puedes contagiar tú mismo y lógicamente puede ser un vector que lleve a los demás pacientes. Entonces, a esos tipos de pacientes en general, ¿no es cierto?, hay normas de bioseguridad que es lo que tienen que usar. Pero en estos pacientes hay que tener cuidado, hay que protegernos bien y eso hay que desechar y luego lavarnos adecuadamente las manos para ver a los demás pacientes. Bueno, y estos son, no vamos a entrar en detalle. Aquí están todos los usos terapéuticos, ¿no? De las penicilina, ¿no? Y la formulación. Yo no les voy a hacer preguntas de este tipo, ¿no? Pero es importante que ustedes sepan qué tipos de las penicinas resistentes a las penicilinasas, en qué tipo de infecciones vamos a utilizar. Okay. ¿Eso te voy a preguntar para el examen? No, mejor Sí, los chicos, muy bien. Ahora vamos a ver a las cefalosporinas que se descubrió, ¿no? En el 48, Roxo aisló al microorganismo que se llama Cephalosporium acrimonium, que fue la primera fuente de cefalosporina de aguas de mar cerca de una descarga de aguas negras, o sea, aguas hervidas. ¿De dónde más puede salir cosas? En las costas de Cerdeña. ¿Dónde está Cerdeña? Sí, no es una isla, Cerdeña. Junto a Italia. Bueno, ya. Los filtrados en bruto del cultivo de dicho hongo inhibieron la proliferación in vitro del estafilococo aureus y curaron infecciones estafilocócicas y fiebre tifoidea en las personas. Muy bien, entonces hay tres tipos de cefalosporinas, la P, la N y la C. De la que se han derivado todos los tipos de cefalosporinas que usamos es de la penicilina C, ¿no? Que es una la cefalosporina C. La amidocite aminocefalosporánico más una acción de cadenas laterales, que son todos compuestos semisintéticos que se usan. Al igual que las penicilinas, tienen un anillo beta-naftónico y un anillo dihidroquiazídico. Por lo general son resistentes a las beta-lactamases. Las cefalosporinas, entonces, son antibióticos semisintéticos, ¿no? Derivados de la cefalosporina C.
que se vio primero en el hongo Cephalosporina cremium y vive la síntesis de la pared bacteriana igual que las penicilinas. Bueno, esto ya hemos hablado de las etapas que tiene la formación de la pared de peptidoglicano. Y acá van a actuar igual en las transpeptidasas, van a inhibir y van a empezar a formar la pared bacteriana. Entonces se puede administrar por vía oral y vía parenteral estos fármacos. Tenemos vía oral y canales, son muy buenos en el paciente. Yo, por ejemplo, recuerdo, mire, ya son hace 20 años que estoy vamos a pensar, ¿no? Bueno, cuando me hago mi serum a 3 horas de un hospital, digo, ay, vete al hospital. Te van a atender ahí, ¿no es cierto? Cuando tú estás lejos, el hospital más cerca a su centro está 5 horas, 7 horas, ya no puedes mandar al hospital más cerca. Tú tienes que resolver. Yo recuerdo, yo ahí empecé a usar las cefalosporinas, ¿no? De primera y segunda aplicación en jarabes, porque los niñitos que tenían procesos respiratorios no respondían a la penicilina, no se ponían mal. Y si tú vas a ponerle un tratamiento por vía parenteral, tienes que tener una enfermera que sepa para analizar la vía a los niños. Si no, estamos ¿verdad? Entonces, ahí, por ejemplo, si tú tienes las cefalosporinas de primera o segunda generación en jarabes funcionan muy bien. Pero si no tienes una vía por donde no salen bien los pacientes. Luego tenemos, entonces, se distribuyen en casi todos los tejidos unidas a proteínas plasmáticas en forma reversible, metabolizadas en el hígado, eliminadas tanto en la bilis y en la orina. Y la eliminación en la bilis nos permite dar como tratamiento, como por ejemplo con la ceftriaxona, dar tratamiento en infecciones de las vías biliares, ¿no es cierto? Ay, no me olvidé el nombre. Háganme recordar. Vía de Charcot, ¿saben de qué es? Sí. Ya, entonces, esta secreción en la bilis nos permite tratar, por ejemplo, las colangitis, ¿no? Porque es muy bien. Recuérdense de la glucoproteína P. ¿Recuerdan de la glucoproteína P? ¿Recuerdan? ¿Qué hacía en qué parte de la reacción de la extracción presistémica está la glucoproteína P? Estamos hablando de farmacología. ¿Y cuál de las tres? ¿Qué tipo de extracción es? Extracción intestinal, ¿no es cierto? Recuerden que esto lo que hacía era que se absorbía el antibiótico y lo devolvía a la luz. ¿No es cierto? La glucoproteína P también está en los hepatocitos y está pegado al canalículo biliar. Y lo que hace es que cuando llega al hepatocito, llega el antibiótico, esa glucoproteína lo bota al canalículo y entonces tenemos buenas concentraciones de antibiótico, ¿no? Nos permite, entonces, los pacientes que tienen ictericia, dolor un poco de derecho y fiebre, esa es la TH, ¿cierto? Con angitis y usamos tratamiento antibiótico. Muy bien. Usos, podemos usar en profilaxis de cirugías ortopédicas, abdominales y pélvicas, y vamos a ver. Empleados en infecciones causadas por bacilos gram negativos y cocos gram positivos. O sea, en resumen, podemos usarlo como profilaxis y como tratamiento. Y en el uso profiláctico va a depender del tipo de cirugía que tengamos, ¿no? Tipo de cirugía, por ejemplo, cardíaca. ¿Cuál es lo más? Cuando haces la cavidad, el mediastino es aséptico, ¿no es cierto? Entonces, si tú abres, ¿qué es lo que más? ¿Dónde está la infección? En la piel. ¿Qué vamos a hacer en la piel? ¿Qué vamos a meter en la piel? Cefazolina. No cardíacas torácicas, también estafilococos, bacilos gram negativos, cefazolina. Estamos hablando de profilaxis, ¿no? De profilaxis. O sea, el paciente no tiene infección,
entrando a una cirugía programada o electiva, ¿no es cierto? No es una cirugía de emergencia. Entonces, lo que haces es generalmente pueden ser 2 o 1 hora antes de empezar el acto quirúrgico, o puede ser en el momento de la inducción poner el antibiótico para evitar esto, para que no se infecten las heridas por estos. Y así tenemos en neurocirugía, como en la craneotomía, colocavidro, estafilococo, ¿no es cierto? Ortopedia, con implantación de prótesis, estafilococo. Cabeza y cuello, con ventilación a la bucofaringe, aureus y microflora bucal. Eso está anaerobios ahí, ¿no es cierto? Entonces, fasolina más metronidazol que me va a fluir anaerobios. Y así, gasto duodenal, pacientes con riesgo elevado. Y vamos a elegir, y esas son las indicaciones profilácticas de acuerdo al tipo de operación. Entonces, ¿también hay resistencia a los cefalosporinas? Sí. Puede ser por inactivación por las enzimas de las drogas, incapacidad de la droga de alcanzar su sitio de blanco y alteraciones del PBP. El PBP es la proteína de unión de las penicilinas, ¿no? En inglés, entonces, ese es el sitio donde se van a unir los tejidos bucales. En la enzima. Entonces, la interrupción enzimática de la droga puede ser por beta-lactamasas que hidrolizan el anillo beta-lactámico antes de llegar al lugar de acción. La aparición de cefaloporinasas de transmisión plásmica también puede aparecer. La resistencia puede ser por, o sea, las bacterias que no se han expuesto al antibiótico nunca pueden llegar a tener resistencia al antibiótico por una transmisión de plásmido. Entonces, pueden compartir información química en las bacterias a partir de los plásmidos y pueden desarrollar resistencia a los antibióticos. La producción desreprimida de cefalosporinasas clásicas, mutaciones en las enzimas capaces de hidrolizar a las cefalosporinas hasta de tercera generación. ¿Va a haber reacciones adversas? Sí. Todas las cefalosporinas pueden producir colitis pseudomembranosa, que ya les he explicado, leucopenia, trombocitopenia, positividad en la prueba de Kunz, ¿no? Puede producir un grado de glisis de los linfocitos, dolor en el sitio de administración intramuscular, eso sí suele como una bala esto. La cefalosporina de tercera generación. Con nivel interno, el antibiótico está en el techo, es el más potente que se puede usar en un hospital, era la ceftriaxona. Ahora, chicos, ya ni siquiera lo usamos para empezar. No lo usamos. Es para darnos cuenta cómo en el tiempo van cada vez más resistencia. Antes tenía diapositivas que hablábamos, hacíamos una introducción de antibióticos, y una de las cosas que en esas diapositivas y en los libros van a encontrar decían esto, ¿no? La industria farmacéutica ya no le interesa los antibióticos porque cuesta mucho, o sea, te ocupan mucho espacio de tu laboratorio y cuesta un poquito. Ellos están decididos en desarrollar medicamentos que tienen altos costos y que sí o sí los seguros te compran. O sea, entonces cada vez menos tenemos antibióticos para las nuevas cepas. Los tratamientos para las nuevas cepas se han logrado solamente combinando diferentes antibióticos para poder controlarlas. Pero en general, a la velocidad que aparece la resistencia, así no van a ser los antibióticos, no hay nuevos antibióticos, porque la industria está enfocada en otras cosas. No me va a rendir mucho, así que toda mi infraestructura la voy a dedicar a fabricar este tipo de medicamentos que son más caros. Lamentablemente, eso pasa. Muy bien. Entonces decía que es un dolor intenso. Ahora sí, la ceftriaxona, ustedes ven la comercial, viene con su cajita de silocaína, con su ampollita de silocaína.
Y es tan chévere. Porque puedes usar en los niños. Porque lo pones ponerlo, pero. Y además puedes usarlo unas horas veces al día. Te pones eso intramuscular, no le va a doler al niño. Todo feliz. Que está canalizándole para poder más difícil. Interacciones con otros medicamentos. La combinación con aminoglucósidos aumenta el riesgo de nefrotoxicidad. Hay que tener cuidado. ¿Ya? Hay que tener cuidado. Y encima de los aminoglucósidos, para ir avanzando un poco en esto, los aminoglucósidos lo que tienen su acción es en los gram negativos. Ese es su mecanismo de acción. Ahora, las cefalosporinas de tercera generación, como el ceftriaxona, tienen el mismo aspecto. También son sobre los gram negativos, pero tienen la ventaja de la ceftriaxona es que no daña casi el riñón y que no tenemos que estar cambiando, tenemos que estar teniendo cuidado cómo está la depuración de creatinina en los pacientes. Pero mezclarlos puede ser peligroso, tenemos riesgo de nefrotoxicidad. Además, ¿qué sentido tendría tener usar una cefalosporina de tercera generación con un aminoglucósido si tienen el mismo espectro? No hay sentido, ¿no es cierto? Mejor es combinar con otros. Porque pueden producir una necrosis tubular aguda, especialmente en los pacientes con depresión de volumen o lesiones renales preexistentes. Acá usa solamente la cefalosporina, no usa el aminoglucósido. El uso de cefalosporinas de espectro amplio se asocia con el riesgo de infecciones sobreagregadas, principalmente por hongos. Y el lugar donde va a aparecer los hongos va a ser a nivel del esófago y la cavidad bucal, ¿no? Entonces, tú cuando vas a sospechar que tu paciente tiene hongos, primero que le estás dando un antibiótico de amplio espectro, o le estás dando ¿qué? ¿Qué otro era que nos producía hongos? ¿Pero qué otro fármaco? Corticoides inhalados. Corticoides. Cuando estamos usando corticoides, crónicamente usamos un antibiótico de amplio espectro, nos va a ver. ¿Cómo te vas a dar cuenta? Así. Como decía mi abuelita, piensa mal, vas a acertar. Entonces, y vas a acertar el 90% de las veces. Y como vas a acertar, los posibilidades van a estar así. Mire, cuando tu paciente come sólidos y te va a decir, doctor, me duele cuando paso, vas a sospechar que tiene. Pero claro, le estás dando corticoide o le estás dando un antibiótico, ¿no es cierto? Entonces, le haces una endoscopía y en la endoscopía va a ver una cánula y le haces tratamiento con la cánula y todo. El moxartán y el cefoperazona pueden provocar una reacción de tipo disulfirán si el paciente consume. La clasificación de las cefalosporinas va a ser totalmente por cómo fueron apareciendo y cuál fue su espectro de uso. Entonces, las cefalosporinas de primera generación tienen una actividad relativamente buena contra organismos gram positivos, ¿no? Entonces, si yo tengo un niño, como les decía, tiene una infección respiratoria, le he dado penicilinas, no me está respondiendo, penicilinas volvió a dar, no me está respondiendo y realmente no está de repente como para que le dé todavía para enterarme. Puedo usar una cefalosporina de primera generación, vía oral, árabe, y vamos a continuar muy bien. Actividad moderada con los gram negativos, incluyendo muchas cepas de E. coli, ¿no? Clostridium pneumoniae y la administración oral tenemos para las fenilicinas y para enterar podemos tener. Entonces, si es un gram negativo, que no sea su primera elección esto, ¿no? Su sospecha es gram positivo. Como no hay varias diapositivas, a veces me olvido. El uso de los antibióticos, ya hemos dicho que puede ser profiláctico o puede ser terapéutico, ¿no es cierto? Pero la elección del antibiótico puede ser tratamiento empírico o puede ser tratamiento definitivo o tratamiento profiláctico. El tratamiento empírico no es tan empírico. Yo siempre he dicho, bueno, así le llaman, pero no es tan empírico, porque empírico es algo que tú lo sabes y lo sabes por la práctica y pues, así, ¿no? Pero en este caso es empírico porque no sabemos exactamente cuál es el tipo de bacteria. Pero
por los estudios que hemos tenido en microbiología sabemos, oye, en el árbol bronquial, ¿qué es lo que más constantemente, qué tipo de bacterias hay? Gram positivas, aerobias, ¿no es cierto? Entonces, este conocimiento es lo que va a enfocar qué antibiótico vas a usar. Bueno, si lo más frecuente es que tenga, o sea, gram positivos aerobios, no voy a estar usando un antibiótico que es para anaerobios, ¿no es cierto? No hay sentido, ¿no? Entonces, si mi paciente tiene una infección urinaria o una infección gastrointestinal, ¿qué tipo de bacterias más ahí están? Los gram negativos. Entonces voy a usar un antibiótico para gram negativos, ¿no es cierto? No es tan empírico. Si mi paciente tiene un absceso intraabdominal porque se perforó la úlcera o se perforó el apéndice o un traumatismo, reventó la úlcera, la víscera hueca, se le formó un absceso, ¿qué va a haber ahí? Anaerobios y gram negativos. Entonces tengo que usar antibióticos que cubran anaerobios y gram negativos, ¿entiendes? Niña, ¿qué usaríamos en una apendicitis perforada? ¿Cómo te llamas? Lisbeth, ¿qué usaríamos? Lisbeth, te acabo de decir eso ahorita, pero como estás conversando, no estás escuchando. Sí, anaerobio. Entonces no es tan empírico. Ahora, empezamos así el tratamiento. Luego vas a tener un cultivo, ¿no es cierto? Y el cultivo te va a decir, uy, aceptaste. Es la bacteria es sensible al antibiótico que estás utilizando, así que pues, continuemos. O te puede decir, no, es resistente. Pero los cultivos pueden demorarse 5 días o más. Y tu paciente lo que te va a mandar es la clínica. Si tú has empezado un antibiótico, ¿no es cierto? Mi paciente está con neumonía, está haciendo fiebre, está haciendo disney, le estoy poniendo oxígeno, ¿no es cierto? Estoy hasta nebulizando para dilatar los bronquios, para que pueda respirar mejor. A los 2-3 días se pone peor. Sigue la fiebre, necesito más oxígeno. Pero el antibiograma, no. Trepo al siguiente escalón de antibióticos más fuertes, ¿cierto? Por ejemplo, si yo estoy con una ceftazidima, que es la cefalopidía, vamos a ver ahorita, la ceftazidima, que es la cefalopidía de tercera generación, a un paciente que tiene una infección, una neumonía intrahospitalaria, y no me está respondiendo, entonces tengo que preparar a los carbapenems, ¿cierto? Pero eso es en los 2-3 días nomás te vas a dar cuenta que el paciente no mejora. Entonces, ahí sí tiene que entrar tu juicio clínico. Después ya vendrá, y cuando le das cambiar de antibiótico, está mejor. Y después ya llega el antibiograma. Sí, era resistente. Que deberíamos cambiar. Entonces vamos a esperar eso, porque el paciente se va a poner mal. Y si se pone peor, cuando tú reaccionas, a pesar de que le des el nuevo antibiótico, no, probablemente ya no tengamos la oportunidad. ¿Por qué? Porque todo el proceso inflamatorio que se ha producido, ¿no es cierto?, va a producir una disfunción multiorgánica. Y eso es ya un pronóstico malo para el paciente. Probablemente termine la UCI, a ver qué podría salir, pero no vamos a esperar eso. Por eso el juicio clínico de... Bueno, entonces estas son sus actividades, estos son los diferentes microorganismos en los cuales va a, especialmente una Bacillanium niae. Estas son las de primera generación, ¿no? Dosis pediátricas, ¿cierto? Ya tienen su sample, ya tienen, ¿no? Dejen bajar su sample, ¿no? ¿Qué es eso? Pues estamos acabando el ciclo ya de... Porque les dije el primer día, oye, el sample. El sample ahí están todos los antibióticos. Las dosis de forma de depuración, cantidad de creatinina, inclusive, mira, la depuración, por eso les digo, de acuerdo al aclaramiento de la creatinina, te vamos a corregir. ¿No es cierto? Creo que tengo uno anterior ahí. Si lo consigo, paso delegado porque tengan todos. En la segunda generación, ¿no? Menor actividad contra estafilococos que los de primera generación. Es decir, si yo tengo una infección de la piel o de la herida, ¿no es cierto?
no usar los de segunda generación, sino los de primera generación. ¿Ya? Actividad impredecible contra neumococo resistente a penicilinases. Así que por eso en los gram positivos hay que pensarlo bien. Mejor el de primera generación. Mayor actividad contra bacilos gram negativos que los de primera generación. Cefoxitima inhibe a muchas enterobacterias productoras de beta-lactomasas, pero no a las especies de enterobacteria o citrobacter. Muy bien, entonces estos son los organismos, especialmente la Moraxila catarrhalis. Esos son los de segunda generación también, sus dosis, y luego podemos hacer la corrección con el aclaramiento. Los de tercera generación son de efecto ampliado a gram negativos. Entonces vamos a tener Pneumoniae, Neisseria, Phytobacterium, Serratia, Providensis, ¿no? Bacteroides frágiles. Menor actividad contra estafilococos. Ceftriaxona y cefotaxima son las cefalosporinas más activas contra las cepas de Pneumoniae resistentes a penicilina. Mayor actividad contra Neisseria. Mejor actividad contra enterobacterias, incluyendo Phytobacter, ¿no? Más eficaz in vitro contra bacilos gram negativos y cocos gram positivos. Los de cuarta generación, estos son mayor actividad contra cocos gram positivos, pero lógicamente en una infección, a ver, ¿cuándo voy a utilizar esto? ¿Cuándo usan de cuarta generación? Es así. El paciente está en sepsis, ¿cierto? Y mi foco de inicio pudo haber sido piel o pulmones. Entonces yo sospecho que son gran positivos. Entonces, ya, y producto de ese foco inicial, ese producto, es una sepsis en el paciente, entonces ahí pues puedo usar una cefalosporina de cuarta generación, ¿no? Cuando del foco inicial se ha generalizado y mi paciente se está complicando, entonces ahí recibe usar. Mayor estabilidad contra las beta-lactomasas de clase 1. Cefepima también tiene actividad contra Pseudomonas aeruginosa, hemófilos influenza, Neisseria meningitidis, Neisseria gonorrhoeae. Tiene un extenso espectro de acción a comparación de las generaciones anteriores. Acá tenemos las de cuarta y tercera generación, algunas, ¿no? Ceftaxima, ceftazidima y la ceftazidima es la cefalosporina anti-pseudomonas. Cuarta generación, cefepina, ceftarolina, que también no se olviden que los de cuarta generación tienen acción sobre los antisegomos. Pero en un hospital rara vez vamos a tener cefalosporinas de cuarta generación. Ni en Arrevaliapi, que cuando estoy en mi residencia había cefalosporinas de cuarta generación. Y también de quinta generación, ¿no? Ceftobiprol es una cefalosporina capaz de fijarse al PBP2A, a la proteína ligadora de penicilina, ¿no? Protein ring penicilina. Las proteínas que confieren por resistencia al propagador a los beta-lactomas. Puede fijarse a las proteínas en el estoco de Pneumoniae resistentes a penicilina. Tiene un bajo potencial para seleccionar cepas resistentes. Metabolita tiene actividad cotidiana contra gram positivos. Y así como gram negativos, o sea que tiene un espectro amplio. Acá tenemos el ceftobiprol y la cefotarolina. Sus dosis en adultos principalmente, y solamente es el de cuarta generación, el ceftobiprol, es el único que vamos a corregir según el aclaramiento de creatina. Este es un cuadro, no está de quinta generación, no de todos. Es un cuadro que ustedes pueden ver en el libro de Goodman, ¿no? El espectro, ya que hemos hablado, y acá te ve, ¿no? Te dice que la ceftazidima y la cefotaxona, actividad anti-pseudo. Muy bien. El siguiente grupo son los carbapenems, ¿no? Es un antibiótico beta-lactómico bicíclicos, igual derivan de la quinamicina, del Streptomyces acleia. Hay una sustitución de átomo de carbono por azufre y adición de un doble enlace en el núcleo
cíclico de los carbapenems. Muy bien. El mecanismo de acción igual, ¿no? van a inhibir la síntesis de la pared bacteriana, pero todos van a unirse a un diferente tipo de proteína ligadora de penicilina o fijadora de proteínas. Se fijan entonces, como mayor parte de el imipenem, bueno, todos los fármacos que tenemos en este grupo son estos: imipenem, meropenem, ertapenem, doripenem, biopenem, oropenem. Y si hablamos de potencia para elegir, empezamos acá. El imipenem, el imipenem por sí solo, solito, tiene una vida media muy corta, ¿no? Y el efecto no es bueno. ¿Por qué? Porque es degradada por esta enzima, la dehidropeptidasa 1 en el riñón. Entonces, vida media por eso es. Por eso es que para que el imipenem tenga una mayor vida media y tenga mejor efecto sobre las bacterias, se le acopla la cilastatina. La cilastatina lo que va a hacer es inhibir a la dehidropeptidasa 1. Muy bien, entonces, el imipenem se va a unir a la PBP2 y 1, el meropenem a la PBP2 y 3, especialmente la pseudomonas aeruginosa, el ertapenem a la PBP2, especialmente el estafilo. Hay una enzima que tiene un espectro ampliado para la inhibición de penicilinas, que le llamamos Ble positivo, por ejemplo, los E. coli Ble positivo. Los E. coli Ble positivo, sobre el E. coli Ble positivo, los cefalosporinos no tienen ninguna acción, ¿no? Entonces, ahí tenemos que usar los carbapenems, como el meropenem, ertapenem o el imipenem. Pero generalmente empezamos con meropenem y ertapenem para este tipo de infecciones por E. coli que son de Ble positivo. Y los cultivos, o sea, cuando tú pides el cultivo y el antibiograma, ellos te dicen, ¿no? E. coli Ble positivo, ¿no? Y bueno, su espectro antimicrobiano, bacterias aerobias, anaerobias, gram positivas y gram negativas, fue el mecanismo de resistencia por producción de carbapenemasas. El meropenem tiene menor actividad contra gram positivos. Estos son los diferentes microorganismos en los cuales podemos usar estos medicamentos. Con respecto a sus características farmacocinéticas, el imipenem, meropenem y ertapenem. Estos son los picos séricos. El imipenem, los picos séricos vamos a tener esto con 0.5 gramos intravenosos, vamos a llegar a 40 miligramos por litro. El meropenem con 0.5 gramos intravenosos, entre 22 y 55 miligramos por litro. El ertapenem 150 miligramos por litro cuando usamos 1 gramo intravenoso. Su vida media, el imipenem 1 hora, el meropenem 1 hora, y el ertapenem tiene más tiempo de vida media. Por eso es que el imipenem y el meropenem tenemos que dar dosis, o se pide una cinética, puede ser cinética de absorción o cinética de eliminación, que casi es lo mismo, porque en las cinéticas de orden 1 tienen el imipenem y el meropenem, por eso es que damos dosis múltiples. El ertapenem si damos una sola dosis al día, porque tiene una cinética de orden 0, entonces inclusive podemos hacer tratamientos ambulatorios con los pacientes. La fijación a proteínas, el ertapenem es el que tiene mayor fijación a una proteína, no son mismos. El que tiene menor es el imipenem, que solamente es el 10%. Volumen de distribución, todos tienen 0.20 litros por kilogramo. Eliminación, renal 70%, renal 70% y el ertapenem renal 80%. Efectos adversos, náuseas, vómitos, diarrea, exantemas, prurito, elevación transitoria de las enzimas hepáticas y la fosfatasa alcalina, trastornos convulsivos. El que produce trastornos convulsivos es el imipenem. Yo en mi vida he visto una sola vez a un paciente que ha convulsionado con imipenem. Lógicamente pueden decir, pero puede ser las dos cosas, pero resulta que era un paciente que tenía una metástasis cerebral, tenía edema cerebral, y le estábamos dando tratamiento para controlar la hipertensión intracraniana, o sea, reducir el edema. Le dábamos corticoide y le dábamos el diurético. ¿Cuál era el que usábamos?
Monitor. Le damos monitor para reducir. Dejamos todo chévere. No tenía riesgos de. No tenía riesgos de. ¿Cómo se llama? De bruscas condiciones. Porque, por ejemplo, cuando la línea media, ¿no? El cerebro se desvía, ese es un peligro, puede producir convulsiones en el paciente. Y estaba todo controlado y empezamos sin impedir. Y a los 2 días con el impedimento, el paciente empezó a convulsionar. Se inició su electroencefalograma y todas esas cosas. Al final se concluyó que era por el impedimento que sí puede producir. En pacientes ancianos con disfunción renal y antecedentes de convulsión. O sea, si tu paciente es epiléptico, no le pongas. Le va a convulsionar. Usos clínicos. Bacteriemias, o sea, poco desconocidos o intersticiales. No siempre en una bacteriemia vamos a descubrir dónde el paciente viene con bacteriemia, no vamos a encontrar cuál es el foco. El cultivo nos puede decir que germinó, pero no sabemos exactamente dónde empezar. En las neumonías, especialmente en la nosotomía, en las infecciones urinarias complicadas, ¿no? Como la urosepsis, la neutropenia febril. La neutropenia se produce en pacientes inmunocomprometidos por alguna razón. O sea, pacientes pueden ser inmunocomprometidos primarios, o pueden ser por pacientes con VIH, los pacientes que están en trasplante de algún órgano, los pacientes que tienen neoplasias, que se les ha dado quimioterapia, producen neutropenia. Y la neutropenia es los neutrófilos menores de 2000. Abajo se llama neutropenia. Tienen neutropenia. Grado 1, 2, 3, 4 y profunda. La grado 1 es la que va entre 2000 y 1500, la 2 entre 1500 y 1000, la 3 entre 1500 y la 4 menos de 500 y la profunda es la que es menos de 100. O sea, esas son las diferencias. Ese paciente neutropénico, si en la neutropenia hace fiebre, eso se llama neutropenia febril y es potencialmente mortal. Entonces tenemos que empezar tratamiento antibiótico. Infecciones intraabdominales, osteomielitis, meningitis y infecciones de piel y tejidos blandos. Contraindicaciones, lógicamente, en la alergia de carbapenems, interacciones del sinergismo con aminoglucósidos, glucopéptidos y rifampicina. Controlamos mejor las infecciones. Estas son las posologías del imiquinén, no vamos a entrar en mayor detalle. Va a depender de la gravedad de la infección, leve, moderada o grave, donde vamos a aumentar las dosis o la frecuencia de las dosis. Podemos dar también en pacientes pediátricos menos de 3 meses de edad, con un peso mayor de 1500, menos de 2 semanas tenemos estas dosis, 25 miligramos cada 12, de 1 a 4 semanas, 25 miligramos pero cada 8 horas, y de las 4 semanas hasta los 3 meses, 25 miligramos cada 6 horas. El mero pendiente también tenemos, en pacientes pediátricos también mayores. Estas son las dosis. Para los adultos, para los niños, vamos a tener las dosis, ¿no? Infecciones complicadas de piel y estructuras de la piel, intraabdominal y meningitis, dependiendo de cuál de ellas. Por supuesto que la meningitis es más grave que la intraabdominal o que la de la piel. Por esto que aumentamos la dosis en estos pacientes para tener una mejor concentración en el lugar donde está la infección. Este es el ortapenem, ¿cierto? Estas son las dosis. En el ortapenem no hay mayor cosa, todos damos 1 gramo, ¿no? Y los niños también sus dosis 15 miligramos por kilo. Y la duración de los tratamientos puede ser hasta 12 semanas, dependiendo de qué tipo de infección estemos y la gravedad de la infección que tenga nuestro paciente. Y finalmente, dentro de este grupo de los beta-lactámicos están los monolactámicos. Bueno, el único que usamos es el que usamos es astrenal. Los monolactámicos presentan una configuración monocíclica. Astrenal es un ácido sulfámico más treonina. Tiene un radical metilo en la posición 4 que le da estabilidad a las beta-lactamases. Tiene una cadena lateral en posición 3 que le da actividad frente a los gram negativos. Antibiótico bactericida, inhibe la síntesis de la pared celular también, tiene alta afinidad por la PBT3, de gram negativo sensibles a actividad. Entonces tiene actividad contra bacilos
gram negativos, por esta mención, ¿no? E. coli, pseudomonas aeruginosa. No tiene actividad contra bacterias gram positivas ni anaerobios. No, resistencia a la Klebsiella y la pseudomonas. No se absorbe por vía oral, puede haber formulaciones intravenosas o intramusculares. Esta es su farmacocinética, su solubilidad 1,7. Concentraciones plasmáticas a base de 100 miligramos antes de 1 gramo intravenoso. El 60% se fija proteínas, su volumen de distribución y su eliminación renal es 70%. Esto es algo importante. No es nefrotóxico. Y como son para gram negativos, esto es muy bueno. No, pero esto es algo importante. Sí o sí le vas a hacer esta pregunta. Que no me responde, les bajo los puntos. No presenta alergia cruzada con tetrapenicilinas o cefalosporina. Si un paciente te ha hecho alergia o te ha hecho una reacción anafiláctica a la penicilina, no puedes usar la cefalosporina porque tiene reacción cruzada. Este no. Si el paciente tuvo reacción alérgica a penicilina, cefalosporina, no hay problema, damos un monoclonal. Ahí no hay problema. Pero entre las penicilinas y las cefalosporinas, especialmente, hay que tener mucho cuidado porque sí tiene reacción cruzada. Indicaciones: infecciones urinarias, pilonefritis, colitis, todo infecciones del tracto urinario, infecciones respiratorias, neumonías, exacerbaciones del EPOC, infecciones intraabdominales como peritonitis, abscesos, infecciones biliares, infecciones químico-obstétricas, pneumonitis, infecciones gonocócicas, sepsis y meningitis también. Estas son las posologías de acuerdo a donde tengamos la infección, si es en el tracto urinario, en el sistema, cuando la infección es sistémica moderadamente grave o cuando es potencialmente grave, vamos aumentando las dosis en el paciente y también aumentamos la frecuencia para tener una mejor concentración, una mayor concentración. En los niños la dosis es 30 miligramos por kilogramo. Muy bien, ¿qué hora es? 9:50. O sea, ya es las 10. Entonces vamos a poner de acuerdo. Este lo terminamos la próxima semana.